Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga. Queremos saludar a nuestra querida comunidad del Porvenir, a nuestros hermanos que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Muchísimas gracias por estar en este nuevo día con nosotros, en este mensaje. Y hoy quiero invitarle a que me acompañen a leer libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Amén. Vamos a leer, es un solo versículo. Las leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Den un fuerte aplauso a Dios por esa palabra que Él dice. Y hoy iniciamos una nueva serie, ¿sí? Se llama Propósitos. Y el primer tema de esta nueva serie es Dios y una llamada no deseada, ¿sí? Así se llama este tema de hoy. ¿Y qué es una llamada no deseada? ¿Sí? Vieron que hoy en día, ya en los celulares de hoy, cuando aparece un número desconocido, ya le marca si es un spam, o sea, si es uno de vendedores o de cobradores, en fin. Entonces uno ya puede decir, no, ya lo cuelga, no lo atiende, déjelo ahí que suene, ¿sí? Uno ahora tiene esa posibilidad, ¿sí? Porque antes, cuando nos llamaban teníamos dos opciones, ¿sí? O quedarnos con la duda y no saber quién nos llamaba, ¿sí? A ver si quizás, no sé, nos estaban llamando algún abogado de algún tío lejano que no tuvo hijos y que nos dejó una herencia millonaria, porque puede ser, ¿sí? Pero como era número desconocido no lo atendimos, ¿sí? Pues podemos llegar a correr ese riesgo. O atendíamos y era la muchacha de Claro ofreciendo 1000 líneas telefónicas y el descuento de esto y de lo otro y de aquello, ¿sí? Antes no teníamos la posibilidad de saber si era o no era, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos esa posibilidad y esas son las llamadas que uno dice no deseadas, ¿sí? Eh, porque uno no sabe quién está detrás de esa llamada, de ese número de, no sé, un viejo amor, ¿sí? Que quiere volver y usted le cierra la puerta y dice, no, ¿sí? Era la suegra que decir que va a pasar 2 meses con ustedes y usted no entendió porque la tiene bloqueada, ¿sí? Quizás era un buen negocio, ¿sí? Quizás no sabemos, pero era una llamada que no quisimos contestar. Pero normalmente esas llamadas desconocidas, ¿sí? Esas llamadas no traen una buena noticia, normalmente no son de buena noticia, ¿sí? Normalmente de esas llamadas que realmente traen algo bueno de un número desconocido. No te llama un número desconocido para decirte qué buena persona sos, Edwin. Qué buena persona sos, ¿sí? No te llaman para decirte qué buen trabajo estás haciendo como mamá sucia. No pasa, ¿cierto? No te llama un número desconocido para decirnos eso, ¿sí? No, no, no nos llama para decirnos, señor Ariel, qué hermosas deudas usted tiene en el banco, tan bonito, tan lindo. No nos llaman para eso, ¿sí? No hay ese tipo de llamadas. Y normalmente esas son las llamadas que no deseamos, ¿sí? Hay llamadas no deseadas. Miren, una de las llamadas más difíciles que yo tuve que atender y que quizás era más deseada, no era deseada, fue hace muchos años, muchos años. Cuando mi hija tenía 2 años, más o menos, 3 años, por ahí. Estábamos en eso, ¿sí? Y me llaman a decirme que me operación urgente, una cirugía, y que esa cirugía valía más o menos en esa época 11 millones. ¿Sí? Y yo me acuerdo que en ese momento yo no tenía ni los 11 millones
ni siquiera tenía trabajo. No tenía nada. Y en ese momento, ¿sí?, sentí que yo había fracasado como padre. Ese momento, esa llamada, me llevó a pensar en mi historia personal, en la de mi papá. Porque yo era alguien que había sido muy duro cuestionando a mi papá. Me abandonó, me dejó, nunca quiso estar conmigo, nunca se preocupó, nunca nada. Y yo decía, en ese momento dije, ¿y si mi papá alguna vez quiso hacerlo? Y quizás se encuentra como yo en este momento sin poder hacerlo. Y me hizo cuestionarme, ¿sí? Y quisiera decirles que después de esa llamada, yo agarré y las cosas cambiaron y todo mejoró y de golpe aparecí con los 11 millones y pagué, pero no fue así. Eso no sucedió, sino por el contrario, ¿sí? Pasó algo muy diferente, ¿sí? Porque estaba pasando una etapa difícil. Lo que terminé creyendo era que yo era como papá, el peor papá del mundo, era un fracasado como papá. Terminé creyéndome en esa época, porque ni siquiera en ese tiempo yo me hablaba con mi familia, que yo era un mal hijo. Terminé creyendo en esa época que yo era un mal hermano, porque había dejado a mis hermanos menores y no estuve al lado de ellos cuando me necesitaban. Y creí que yo era un mal hermano, que yo era un mal hombre, una mala persona. Terminé creyendo eso. Y quisiera que ustedes pudieran entender que hay muchas personas que quizás hoy están en su casa o en algún lugar pensando eso mismo de ellos. Quizás en ese momento hay personas que están ahí pensando, soy un mal cristiano, soy un mal hijo, soy el peor padre del mundo, soy el peor hijo del mundo. Ustedes no saben cuánta persona hay pensando que van por la vida dañando todo. Hay personas que tienen sembrado en su mente el pensamiento de que todo lo que toco lo daño. Todo lo que yo vengo a tocar se termina dañando. Ariel, vos no sabés lo que es eso. Pareciera que algo está bien, yo voy, pongo mi mano ahí y se arruinó. Y hay personas que piensan eso. Hay personas que en este momento quizás están pensando eso. Y me gustaría decirles muchas cosas. Pero yo también me encontré así. Hay mucha gente que está rota y que quizás, no sé, por alguna razón hoy necesitan escuchar esto. Hoy necesitan escuchar esta palabra que Dios hoy quiere compartir. Como le contaba, le venía contando esta historia. Pasaron los meses, pasó el tiempo. Y un día, bueno, en esa época no había toda la tecnología. Era llamada a teléfono fijo y era llamada internacional. Y yo me acuerdo que junté algo de plata y llamé para ver cómo estaba mi hija. Aquí a Colombia. Y me acuerdo que ese día me atiende la llamada la abuela de mi hija. Y me dice, mi hijo no está. Salió con la mamá. ¿Pero por qué no llama más tarde? Yo, sí, claro. Más tarde no sabía ni que iba a comer. Porque no tenía. Y yo dije,
Bueno, está bien. Y cuando ya iba a colgar, esta señora, mijo, ¿le puedo decir algo? Y yo le soy sincero, yo dije, aquí se viene el decálogo de una ex suegra que te va a decir, usted es lo peor. Usted es, mejor dicho, el error más grande que ha cometido mi hijo. Yo me esperaba eso, porque yo decía, yo me creía eso. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? El plan de Dios era algo totalmente distinto. Esa mujer, esta señora, me dice, mijo, ¿le puedo decir algo? Yo, sí. Usted no es un mal padre. Mijo, usted no es un mal hombre. Mijo, usted no es mala persona. Y yo sé que usted va a tener la oportunidad de demostrar lo contrario. Créanme que en ese momento, yo a través de esa señora, yo sentí a Dios hablándome, diciéndome, no creas las mentiras que el diablo te está diciendo. Yo te creé. Yo sé que no eres mal hijo, yo sé que no eres mal padre, yo sé que no eres mala persona, yo sé quién eres, yo te hice. Y yo en esa llamada era un mar de lágrimas, porque había pasado mucho tiempo en el que alguien me decía que yo era bueno. Alguien se había acordado de mí. Y eso para mí fue algo que me impactó, porque a raíz de eso yo termino en Colombia. A raíz de esa llamada yo termino en Colombia. Y a raíz de esa llamada yo llego aquí. Y en Colombia era donde Dios tenía todo armado para acorralarme y decirme, ya no tiene más historia, ahora eres mío. Pero fue una llamada que yo no esperaba. Fue unas palabras que yo no esperaba. Porque seamos sinceros, nadie espera de la suegra algo así. Y más de una ex suegra en ese momento. Así que imagínense. Pero, sin embargo, si vieron que Dios usa hasta al enemigo para decirnos cosas bonitas, para bendecirnos, ¿sí vieron? Mentira. Pero de verdad yo no esperaba eso. Para ser sincero, yo no lo esperaba. Y saben, hoy estoy acá parado, no porque yo me lo merezca, no porque estoy aquí porque hice algo lo suficientemente bueno para merecerlo, porque no lo hice. Me hubiera encantado hacer las cosas lo suficientemente buenas para merecer la gracia y la misericordia de Dios, pero no lo hice, ni lo podré hacer. Pero sin embargo, Dios tenía eso planeado, porque como dice el versículo con el que empezamos, yo no elegí a Dios, Dios me escogió a mí. Tú no elegiste a Dios, Dios te eligió a ti. No es que, ay sí, yo voy a escoger a Dios. No, Dios vino y te escogió, así como a mí. ¿Sí? Y eso es algo que a mí me impacta. ¿Saben por qué? Porque si había una llamada que yo no atendía, si había una llamada que yo no quería escuchar, era la de Dios. A mí, en cuanto alguien me hablaba de Dios,
yo colgaba. O sea, daba rechazar. ¡Tin! Amigos, conocidos, desconocidos que me hablaban, yo colgaba esa llamada. Yo no esperaba esa llamada, yo no quería esa llamada. ¿Por qué? No sé. Estaba molesto, estaba enojado. No quería escuchar de Dios. No entendía todo lo que había pasado en mi vida. No quería aceptar que me había equivocado, que había cometido errores. No sé. Pero simplemente tenía miedo de que detrás de esa llamada hubiera alguien diciéndome: te equivocaste, ¿no? Cometiste errores. Yo no sabía que había un Dios que me estaba llamando para decirme: te amo, te extraño, quiero verte, seguí siendo mi hijo amado. ¿Sabes que te sigo amando? No me he ido de tu lado. Yo no sabía que había un Dios esperando para decirme eso. Yo pensaba que iba a haber un Dios que me iba a recalcar los errores que yo ya venía meditando. Yo no sabía, yo pensaba: no, Dios me decía, te metiste con la equivocada, estás en problema. Hiciste lo que yo te dije. No, yo pensaba que eso era lo que Dios iba a decir, pero no sabía lo que iba a decir. No sabía que había un plan completamente ridículo de parte de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Ahora van a ver. Yo no sabía que había un plan ridículo de Dios para mí. Yo simplemente no quería contestar la llamada. Y dice 1 Corintios capítulo 1 del 25 al 28, dice: ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, qué poco de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. El plan ridículo de Dios era llamar a aquel a quien nadie más llamaría. El plan de Dios era llamar a aquel que arruinó tantas veces las cosas. Dios había planeado llamar al que había arruinado todas las oportunidades que tuvo. Dios había decidido llamar a aquel que se había encargado de regarla, aquel que le decían pato. Si no la regaba en la entrada, la regaba en la salida, pero la regaba. Dios había encargado de llamar a ese. ¿Y saben por qué llamó a ese? Porque son las personas que saben que cuando salen bien las cosas, no van a decir: yo lo hice. Son las personas que son conscientes y saben y van a decir: Dios lo hizo. Son esas personas. En ningún momento, escúchenme bien, en ningún momento Dios está llamando a aquellos que se creen buena persona. Yo soy buena persona. Te puedo asegurar que Dios no te estaba llamando. Porque Dios está llamando a aquel que se considera vil,
¿Saben qué es vil? Malo. Eso es vil. Y Dios llama a lo vil. Dios llama a aquellos que creen y saben que no saben nada. Él nos llama a los que se creen sabios. Él nos llama a aquellos que creen que tienen la verdad y solo la verdad y es... No. Dios llama a aquel que está dispuesto a aprender porque dice, yo no sé nada, Señor. Dios llamó a un niño. Le dijo, Señor, yo soy un niño. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a hablar? Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo te tenía a ti apartado del vientre. Dios eligió a un hombre que era tartamudo y que le dijo, Señor, yo ¿qué le voy a decir a la gente? Soy lento para hablar. Y Dios dijo, sí, es a ti. A ti te voy a llamar. Dios llamó a un hombre que cuando Dios hizo un milagro, su presencia le dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador. Cuando Dios llamó a Pedro, Pedro sabía que él era un pecador. Pedro era consciente de que él no merecía. Y Pedro lo primero que dijo fue, Señor, apártate de mí porque yo soy un pecador, Señor. Vos no sabes todo lo que yo hice, vos no sabes todo el error que yo cometí. Y Jesús le dijo, Pedro, a partir de ahora te voy a hacer pescador. Esos son a los que Dios llama. ¿Saben? Todo propósito comienza por un llamado. Todo propósito comienza con un llamado. Y a lo contrario que cree el mundo, Dios llama a aquellos que no están capacitados. ¿Estás roto? ¿Estás roto por dentro por tus decisiones, por tus equivocaciones, por todo lo que estás roto? Dios a ti te llama. ¿La regaste muchas veces? Dios a ti te llama. ¿No sabes cómo vas a hacer las cosas? Dios a ti te llama. Señor, soy la oveja negra de mi familia. Nadie cree en mí, nadie confía en mí. Todos dicen que soy el fracasado de la casa. El Señor a ti te llama. Y quizás hemos estado mucho tiempo rechazando esa llamada una y otra vez. Pero sin embargo, Dios quiere nuevamente llamarte. Y esta vez te tengo la noticia, te voy a anticipar el final de la llamada. Dios no te está llamando para juzgarte. Dios no te está llamando para decirte y recalcarte, yo te dije. Dios te está llamando para decirte, hijo, te amo. Cuánto te extraño. Ven. Salgamos adelante juntos. Ven, Pedrito. Caminemos por el mar juntos. Caminemos sobre las aguas juntos. ¿Perdiste tu fe? ¿Tuviste miedo? Caminemos juntos sobre el agua. Ese es Dios. Y ese es nuestro Dios. Y ese es el que nos está llamando. Y ese es el que hoy te llama. Yo quiero que en tu corazón y en tu mente, si tú quieres
este momento cierra ahí tus ojos. No hables conmigo porque yo no soy nadie. Pero habla con Dios y dile: Señor, hoy acepto esta llamada. Vengo con ese corazón quebrado, Señor. Vengo cargado y con tantas cosas. Tú no sabes todo lo que siento en este momento, pero te necesito. Yo sé que Dios te va a abrazar. Y yo sé que Dios te va a dar un abrazo y un beso gigante. Porque ese es el Dios que te ama. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona, Señor, a la que has llegado en el corazón. Hoy te pido, Señor, por sus vidas. Te pido que los bendigas, que los guardes, Señor, que los protejas. Pero sobre todo, Señor, que ellos puedan sentir tu amor, que ellos puedan sentir tu abrazo, que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentirse, Señor, envueltos por ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.